En Planeta Terry por el líder Luján tenemos el gusto de saludar al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Buen día, Walter, ¿cómo le va? Adrián Terrizano y Marcelo Barbani los saludamos desde Líder Luján. Buen día. Bueno, saludo a los dos, a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, un abrazo fraternal. Walter, lo llamamos por un tema puntual que quizás, bueno, puede derivar en alguna situación más general, pero vamos a comenzar por la preocupación más importante que tenemos en este momento en Luján, que tiene que ver con Cerámica Cortines. Es uno de los principales empleadores privados de Luján, ha despedido ya a 130 trabajadores, es posible que sigan los despidos, hay un conflicto porque la cerámica no quiere pagar las indemnizaciones completas. Hasta el momento las reuniones y actuaciones por parte de la delegación regional del Ministerio de Trabajo fueron infructuosas, es muy dura la posición de la empresa en su negativa a pagar las indemnizaciones. Le pedimos, bueno, ¿qué es lo que nos puede informar en principio respecto de este tema? Bueno, en principio, a ver, retrotraer un poco la situación, ¿no? Porque si no pareciera que estamos hablando de un caso puntual que es sumamente complejo, difícil, pero esto es consecuencia, en principio, de un gobierno nacional que no ejerce, en este caso, la obra pública, donde las ramificaciones son estas, ¿no? Obviamente que hubo una retracción de todo lo que significa el proceso de la construcción, no solamente sino en la obra pública. Eso generó que ponga en crisis todo lo inherente al sector de la construcción. Y el proceso de la producción de cerámicas no escapa a esta situación, ¿no? El tema de cerámicas, como muchas ramificaciones de la industria de la construcción, se están viviendo, sufriendo y padeciendo en Luján, en Pilar, en Olavarría. Hay varios sectores donde está afectado la industria de la cerámica y también incluso hasta la industria del cemento ahí en Olavarría. No, esto para poner en contexto, ¿no? Porque si no pareciera que nos escapamos a lo que es la realidad. Con respecto a lo que vos manifestaste, infructuosa es la posición de la empresa, ¿no? La posición del ministerio. La posición del ministerio ha sido clara y concisa en términos de hacer todo lo que corresponde dentro de la ley. O sea, yo no diría que es infructuosa la posición de la empresa, donde todos sabemos que hay una negativa de parte de la patronal de hacerse cargo de su responsabilidad social hacia los trabajadores y las trabajadoras. Así que ratifico que nosotros estamos haciendo todo lo posible dentro de la ley que establece nuestras normativas en esto de hacer la justa defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Apuntamos a que obviamente que la empresa se avenga a hacerse cargo. Nosotros seguimos con el proceso conforme a la ley, no solamente en Luján, sino también en Pilar y en otros sectores donde se ven afectadas. Yo te diría que, y en eso Marcelo me va a acompañar, en términos generacionales, ya estamos en un proceso, en términos noventistas, que yo diría que estamos en el año 98, donde culminó la etapa de suspensiones, culminó la etapa de adelanto de vacaciones, culminó la etapa de reducción de jornada, y entramos en una etapa donde la pequeña y la mediana empresa cierra sus puertas. No tenemos más de 13.000 pymes en la provincia de Buenos Aires que han cerrado. Y te diría también que a esto hay una situación que todavía no se visibiliza por la
sea en términos de la justicia, pero hay un montón de empresas que han acudido a los tribunales comerciales para solicitar la apertura de la convocatoria de acreedores, cesación de pago. Hay en la Secretaría de Trabajo de Nación nos consta que hay muchas aperturas de procedimiento de crisis. O sea, estamos en una situación sumamente compleja que la provincia de Buenos Aires no se escapa a unas políticas de un gobierno nacional que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que apuesta a la timba financiera, tanto local como internacional. Walter, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo te saluda, Marcelo Borbani. Bueno, ¿Cómo estás, Marcelo? bien. Hacía rato que no charlábamos y gracias por la oportunidad. Tanto vos como el gobernador, tanto vos como el gobernador hablan todo el tiempo de industricidio, y la verdad es que es cierto esto del contexto de la política nacional, porque viste que el capitalismo es como un perro. Si vos lo dejás que te muerda, te va a morder. Entonces, si vos le das las oportunidades de que podés importar prácticamente sin ninguna restricción, si podés despedir sin restricciones, entonces eso lo va a hacer. Y esto es lo que estamos sufriendo en este momento. Bueno, Cerámica Cortines no escapa a una lógica de política económica nacional en un contexto también internacional bastante complejo. Mirá, a ver, esto es una opinión mía como militante peronista, ¿no? A ver, la interna entre los sectores de la derecha y la extrema derecha se dirimió en la capital federal, ¿no? Donde la derecha ya perdió la interna a mano de la derecha transnacional. Y esto es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos un presidente de la nación que está dispuesto, y bueno, vos sos economista y tenés mucho más en claro lo que yo voy a plantear, pero a ver, la ley de base no es casualidad, ¿no? La ley de base tiene dos objetivos. Una apunta a los derechos de trabajadores y la trabajadora, haciendo una retracción, ¿no? Poniendo en una cuestión de preperonismo, y después, bueno, tenemos políticas coloniales, extractivistas, donde anulan la industria nacional, donde se deja de lado la industria nacional y nos lleva a un proyecto del Congo, donde un país con amplios recursos naturales, minerales, y saqueado y con un pueblo en la miseria, ¿no? A esto nos apunta el presidente Milei. No nos escapamos, más allá de que sí tengo que destacar que Axel todos los días le pone un esfuerzo terrible, ¿no? Al sostener la fuente de trabajo, y eso se realiza todos los días. Nosotros tenemos esa posibilidad de acompañarlo, y bueno, hay cuestiones. A ver, en la provincia de Buenos Aires se votó el registro a las grandes inversiones, que nada tiene que ver con el RIG, es todo lo contrario, ¿no? Una ley que se votó, ahora hay que reglamentarla, pero que apuesta a acompañar la cadena de valor, acompañar la inversión, acompañar desde el proceso de la adquisición de materia prima, líneas de producción y comercialización. Bueno, eso es un fuerte apoyo a sostener, pero la verdad que nosotros sinceramente, Marcelo, estamos, a ver, yo te puedo dar detalles de, bueno, están entrando unas bobinas de China, donde eso peligra, dos empresas que están en Quilmes, otras que están en Varela Metalúrgica, que es un artículo que compite con ellos, que viene a la mitad de precio. Bueno, eso indefectiblemente daña la industria nacional, perjudica a la industria nacional. Ayer estuvimos con el gobernador Siquislao visitando una gran compañía americana, ¿no? Que está invirtiendo 300 millones de dólares en una producción de papas fritas ahí en Mar del Plata. Bueno, la verdad que el gobernador y el Banco Provincia generaron un montón de cuestiones
desde el ámbito financiero, el ámbito económico, para que esto suceda. Y después también otra cosa que no quiero dejar de no decir, también, Marcelo, hay toda una infraestructura de rutas, de caminos, de desagüe, la salida hacia el puerto para que esta empresa pueda exportar. Bueno, esto es claro y conciso, algo que es normal para cualquier industrial, para cualquier persona que se dedica al empresario, de que es un trabajo en conjunto, desde la inversión privada y la inversión del Estado. Recordemos... En el mundo se discute por ahí si es un poco más o un poco menos, de un lado o del otro. Bueno, sí. estamos diciendo que el Estado no tiene que estar. Si el Estado no hubiese participado en la estructura, tanto de caminos como portuaria, bueno, no se hubiese instalado esta gran compañía que produce papas fritas. ¿Vos te acordás? Esta lógica que tenemos en la provincia de Buenos Aires no se implementa en la lógica del gobierno nacional. ¿Vos te acordás, Walter, que... Tenemos una desazón terrible con respecto a la industria. ¿Vos te acordás, Walter, que estaba un poco más ya cerrado y acordado la instalación de Petronas en Bahía Blanca, y por un capricho ideológico del presidente la quiso mandar a Río Negro, y después al final la empresa dijo: no, muchachos, si ustedes no se ponen de acuerdo no vamos a estar en ningún lado, y se retiró? Y ese sí que fue una pérdida de una inversión de $30.000 millones, y fue todo por un capricho ideológico del presidente. Es la misma situación que estás contando de las papas fritas, pero mucho más grande. Sí, mucho, un buen ejemplo, Marcelo, porque no es solamente mucho más grande y mucho más grave. ¿Por qué? Porque ahí también jugó alguna cuestión interna, donde algunos compañeros nuestros pensaban que la salida era Río Negro, y a ver, la empresa Malaya era una empresa del Estado. Sí, correcto. Con inversión de capital privado. Y esta empresa, cuando vio esta desazón, cuando solamente el agua para el proceso del gas, licuarlo, solamente había un dato chiquitito, pero no menor, que la temperatura del agua de Bahía Blanca era superior a la de Río Negro, ya eso te cambiaba la ecuación. Entonces, ¿qué sucedió? Cuestiones nuestras, ¿no? Tener de la provincia de Buenos Aires haciendo un trabajo 6 años, algunos propios extraños de Río Negro diciendo llevémonos a Río Negro. Bueno, esta cuestión tanto industrial como política atravesó, y el negocio lo hace una transnacional y deja de lado, esto es lo más importante, deja de lado a nuestra industria nacional, deja de lado nuestra industria nacional. Entonces, yo creo que hay sectores de la industria que tienen que darse cuenta y entender que esto es una política colonial, y donde quieren transformar nuevamente a Argentina como un país solamente agroexportador. En el Planeta Terry por Líder Luján estamos dialogando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En el cierre de la nota, Correa, me gustaría pedirle una opinión. ¿Cuál debe ser el rol de las trabajadoras, de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales en este contexto de industricidio, de despidos, de recortes salariales? ¿Cuál debe ser el rol que deben asumir las organizaciones sindicales? A ver, las organizaciones sindicales obviamente que tienen que a una configuración del movimiento, ¿no? Esto lo digo convencido, volver a sujeto, ¿no? A ver, nosotros hemos cambiado el sujeto, ¿no? Pusimos el sujeto juventud y corrimos el sujeto trabajador. Y nosotros tenemos que en principio el sujeto trabajador y trabajadora dentro del esquema del movimiento, y después entender que las organizaciones sindicales tienen que tener centralidad en términos de que este país sale con industria nacional, este país sale con trabajo, y no es casualidad que el mundo está en guerra por definiciones, y la pelea es por el trabajo. Nosotros
nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que en el año 55, cuando se generó el golpe de la fusiladora Juan Domingo Perón, nosotros estábamos exportando uranio potenciado, cuestión que ahora nos llevaría décadas en volver a retomar ese proceso. Bueno, yo entiendo que hay que volver a insertar el sujeto, como decía Juan Domingo, ¿no? El movimiento peronista es un movimiento de trabajadores y trabajadoras en todo su contexto, ¿no? Porque también hay que entender que tanto los sectores de pyme, tanto los sectores operativa, todo ese sector es parte de la industria nacional, es parte no dejan de ser trabajadores y trabajadoras, y se sale con trabajo. Por eso es que nosotros desde la provincia de Buenos Aires hablamos de función, hablamos de trabajo, y bueno, entendemos que el día 7 de septiembre desde la provincia de Buenos Aires hicimos historia porque hacía 20 años que no se ganaba una legislativa. Y ahora entendemos que el 26 de octubre hay que consolidar la victoria, hay que esforzarse por la victoria, y desde esta victoria, obviamente que con Axel Kicillof vamos a empezar a construir el futuro. Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Un abrazo, Walter, un abrazo, hasta siempre. Por favor, gracias a ustedes por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso, así que un saludo y muchas gracias.